día de hoy. La presentación de OpenText va muy enfocada hacia el tema de la información y por qué proteger los datos. Eh, Hoy en día, y un poco para que tengan el conocimiento de qué es OpenText, quiénes somos y qué hemos hecho, OpenText somos líderes en el tema de Enterprise Information Management, que pues prácticamente es la forma de recopilar la información a través de ciertos procesos, podrían ser desde digitalización y de ahí seguir procesos continuos de negocio. Es por eso que hemos sido reconocidos en varios puntos justamente como líderes en el mercado para toda la parte de gestión de la información. Dado esto y que obviamente como hoy en día y como lo estamos viendo, la importancia de la información es sumamente importante, es por eso que OpenText empezó y decidió invertir en herramientas o en soluciones de seguridad, precisamente para darle a nuestros clientes esa protección de la información. Es ahí donde en el 2017 OpenText decide comprar una empresa muy reconocida en ese momento llamada Guidance, que justamente estaba más enfocada hacia los temas de análisis e investigaciones digitales. Hoy en día, como sabemos, pues, y es algo que debemos de empezar a dejar de estigmatizar el tema de la investigación digital, porque realmente es hoy por hoy una de las maneras de cómo entender qué fue lo que nos sucedió en una brecha de seguridad. Dicho esto, y me gustaría justamente darles la bienvenida a lo que nosotros le llamamos la industria 4.0. Podría sonar o verse como que es un tema demasiado grande, es un tema eh, que hay que verlo como tal. Hoy, precisamente por la capacidad de los seres humanos de empezar a digitalizar y crear nueva información y tener todo disponible, hoy por hoy realmente hemos logrado hacer, o entre todos los seres humanos, entre toda la humanidad, llegar a un número casi impensable hace algunos años atrás, quizá en el 90, 98, en los inicios de los 2000, en donde realmente casi podría ser impensable que pudiéramos llegar a la cantidad de zettabytes. Antes podíamos hablar de gigas, de megas, de teras, de petas, hoy ya estamos hablando en cantidades de zettabytes, ¿no? Y lo más impresionante es que la mitad de esos 40 zettabytes, el 90% se explotó o se exponenció, o la generamos todos los seres humanos en los últimos 2 años, ¿no? Es ahí donde realmente, y con todo esto dicho, pues realmente eh, es ahí donde las empresas deben de tener, y de acuerdo a la capacidad que las empresas tienen de generar y de generar nueva información a través de la captura de datos, a través de ciertos procesos, pueden ser desde digitalización, etcétera, etcétera. Es ahí donde realmente las empresas deben de ir un poco más allá y tener la capacidad precisamente de poder entender qué es esa información, dónde está guardada, cómo está guardada y cómo la podemos interpretar, cómo la podemos reutilizar, cómo la podemos asegurar. Obviamente, pues con toda esta información y obviamente dirigiéndonos ya a un tema de transformación digital, es ahí donde realmente se vuelve importante el que nosotros podamos saber qué vamos a hacer con la información y más que saber qué vamos a hacer con la información, realmente debemos de saber cómo proteger esa información. Es ahí donde realmente a nosotros como responsables de seguridad de la información, es ahí donde realmente nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y generar nuevas formas o las formas de asegurar la información. Es con esto que obviamente las empresas, con toda la información generada y con toda la inteligencia de negocio que puede brindar esta información y con la seguridad que le podamos proveer, es ahí donde las empresas que estén realmente preparadas para todo esto van a salir adelante y van a ser las más exitosas
en esta nueva transformación o en esta nueva era digital que nosotros la llamamos 4.0. Eh, a decir de nuestros clientes y de los analistas, realmente nos hemos dado cuenta que existe precisamente un lugar en donde todos estamos convergiendo o todas las áreas, tanto legales como de seguridad, como de cumplimiento, están convergiendo. Y es ahí donde realmente debemos nosotros como gente de tecnología, de seguridad de la información, debemos de ver cómo podemos asegurar o cómo podemos reaccionar a cualquier incidente de seguridad. Debemos de prevenir precisamente las brechas de seguridad. Debemos ayudar a nuestras organizaciones precisamente a poder cumplir con ciertos marcos regulatorios. Escuchábamos hace un momento en las pláticas en la plática de la mañana precisamente temas de la Ley Federal de Protección de Datos acá en México, la GDPR a nivel internacional, pero me parece que a todo mundo nos compete, por ejemplo, el tema de PCI a nivel global. Cualquier industria financiera tiene que cumplir con este marco regulatorio. A nivel hospitalario tenemos la parte de HIPAA, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde realmente nosotros también como gente de seguridad de la información debemos de ayudar a nuestras instituciones precisamente a poder darle cumplimiento a estos marcos regulatorios. Como comentaba hace un momento, el tema de análisis forense y de investigaciones digitales es algo que realmente hoy está poniéndose muy, muy de moda. Y lo digo de moda entre comillas porque es algo que lleva muchos años. Prácticamente OpenText lleva 10 años siendo el líder en ese sentido, en el tema de análisis forense. Pero hoy precisamente con todo este mundo de información, con nuevos ataques, etcétera, etcétera, es ahí donde realmente nosotros debemos de saber exactamente qué es lo que nos está sucediendo, qué nos pasó, qué se llevaron, justamente para también darle cumplimiento a ciertos marcos regulatorios en donde podamos decirle precisamente a nuestros usuarios, a nuestros clientes, si es que tuvimos un incidente, qué fue lo que nos extrajeron y cómo es que vamos a recuperar la confianza ante esto, ¿no? Por otro lado, y no solamente a nivel negocio, también a nivel interno, muchos temas y hoy en día, justamente con el tema de recursos humanos para dar protección o igualdad tanto a los hombres como a las mujeres, si es que existen algunos casos de, por ejemplo, abuso o sexual harassment, es ahí donde realmente también las áreas de recursos humanos pueden utilizar un poco el tema de análisis forense, estrés laboral. Acá en México ya hay una regulación precisamente para el tema de estrés laboral. Entonces hay muchas formas en las cuales el tema de investigaciones digitales nos puede ayudar. Por otro lado, y como les comentaba, el tema de, por ejemplo, del descubrimiento de la información, el saber en dónde está esa información, quién la tiene, por qué la tiene y si realmente la debería estar teniendo, es ahí donde también herramientas de OpenText nos pueden ayudar precisamente a la localización de la información vital o de la información crucial de las empresas, ¿no? Por otro lado, y también escuchaba hace un momento en la mañana que justamente el uso, por ejemplo, de tecnologías de inteligencia artificial y de machine learning en el tema de seguridad también se vuelve bastante crítico, porque ahora con ataques de día cero es ahí donde realmente nosotros debemos de tener la capacidad, uno, de entender precisamente qué es lo que está sucediendo y por otro lado, darle una remediación o una respuesta a ese incidente precisamente para tratar de ser lo más resilientes posible, ¿no? Justo con el tema del rápido crecimiento de la información y del manejo ahora de repositorios de contenido, como puede ser de los que nosotros somos fabricantes, como puede ser un Documentum o como fabricantes como IBM con Filenet, Microsoft con SharePoint. Hoy por hoy prácticamente cualquier proceso de negocio pasa por un repositorio de contenido de cualquiera que este sea, de cualquiera marca que este sea, ¿no? Pero pasa precisamente por un repositorio de contenido
Y es ahí donde nosotros realmente y nuestros clientes tienen pues la información vital. Hoy por hoy, la información se ha vuelto un activo importante, si no es que el más importante de las organizaciones, porque como bien lo comentaba hace un momento, prácticamente la información hoy es quien nos ayuda a tomar decisiones o las mejores decisiones para ver hacia dónde vamos a dirigirnos como empresas, ¿no? Ahora con todo el tema de la transformación digital, precisamente es esto, la información la que nos ayuda y la que debe de estar mejor resguardada. Si hay, y hoy por hoy, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de las organizaciones? ¿No? Por un estudio de Ponemon Institute se preguntó a más de 15,000 personas que tenían, por ejemplo, SharePoint como repositorio de contenido si había tenido un incidente o una brecha de seguridad, a lo cual pues casi el 50%, el 49% para ser exactos, dijo que sí había tenido una brecha de seguridad en los últimos años en un repositorio como puede ser SharePoint. El 79%, casi el 80%, no sabía o no sabía cómo proteger y tampoco sabía que estaba expuesta esa información. El 68%, casi el 70%, dijo que no tenía ni siquiera visibilidad de dónde estaba esa información sensitiva. Y el 60% de las organizaciones prácticamente no sabían qué es lo que tenían ahí como información. Entonces, realmente, hoy por hoy, la información es el riesgo más o es el activo más importante y por eso son tantos los riesgos que tenemos ahí. ¿Cuáles son los retos o los grandes retos que debemos de tener para reducir precisamente en el tema de información? Uno, el 79, casi 80%, dijo que no tenía las herramientas precisamente para proteger la información sensitiva, la información confidencial. El 41% decía que no tenía ni siquiera idea de las herramientas que podían ser efectivas. El 49% no sabía ni siquiera si tenía las herramientas completamente necesarias para darle la protección a la información y el 10% no tenía la información suficiente como para darnos una respuesta si sabía o podía darle una respuesta a un ataque en un repositorio de la información, ¿no? Recordemos un poco, por ejemplo, el tema de dos incidentes de seguridad muy importantes a nivel mundial. En el año pasado, prácticamente hace un año, un problema precisamente en las Naciones Unidas en donde se atacó un SharePoint o un servidor de SharePoint, donde los atacantes realmente no atacaron per se el servidor, sino de ahí llegaron al servidor por una brecha o por un hueco de seguridad que tenía el servidor y de ahí hicieron escalación de privilegios y obviamente de ahí empezaron a propagar y obviamente a explotar más estos incidentes de seguridad. Por otro lado, tenemos el caso muy sonado de Edward Snowden, que prácticamente todo el mundo lo escuchamos, todos los que sabemos o estamos en el tema de la ciberseguridad, sabemos quién fue, qué hizo, todos los problemas que le causó al gobierno norteamericano, pero lo impresionante es que precisamente en su ataque o en la forma en la que él robó el contenido de la información de los servidores, fue de entre 50,000 y 200,000 documentos que fueron extraídos de las NAS y de los repositorios de la CIA, ¿no? Esto se pudo haber evitado a través de herramientas como de herramientas que nos pudieran dar la visibilidad precisamente para poder saber qué es lo que estaba sucediendo con esos servidores, ¿no? Hablemos de la resiliencia. Hoy, como sabemos, y lo hemos escuchado, lo escuchábamos hoy por la mañana, es prácticamente la ciberresiliencia es la forma de las empresas para poder entender qué es lo que nos pasó, tratar de evitar lo más posible cualquier contagio, cualquier ataque y recuperarnos la forma más rápida posible precisamente para estar otra vez productivos, open run, ¿no? Obviamente algunos de los retos que tenemos como gente de ciberseguridad es precisamente el conocer y el ver
o el darle la continuidad del negocio. Precisamente escuchábamos hace un momento en los ponentes de la mañana que la continuidad del negocio no nos debe fallar. Tenemos que estar ahí, tenemos que ser capaces de dar esta continuidad del negocio. Por otro lado, el tema de trabajo en casa, work from home, es hoy, digo, le cambiamos un poco el nombre, pero hoy por hoy es prácticamente lo que hoy está al día con este tema de la pandemia. Es algo que realmente debemos de estar debemos de estar preparados, y son vectores que son nuevos vectores de ataques que estamos teniendo, ¿no? No sabemos cómo están conectados nuestros usuarios en sus casas, si tienen la protección adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la parte de la investigación de las conexiones de nuestros empleados, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer como equipos de seguridad? ¿O qué es lo que deberíamos de estar, o cómo deberíamos de prepararnos hacia resguardar la información sensitiva? Uno es justamente el poder ver la cantidad de descargas que tienen los documentos que tenemos dentro de la organización. Es algo que deberíamos de estar prácticamente vigilando día con día. Es algo que debemos de estar haciendo diario, ¿no? Obviamente la inapropiada o la escalación de cuentas y de permisos de los usuarios es algo que también debemos de estar muy, muy enfocados en esto. Como lo veíamos en el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas, el servidor de SharePoint realmente se utilizó precisamente para hacer una escalación de privilegios para poder hacer un ataque mayor, ¿no? Obviamente, el tema del lugar de donde se está haciendo el acceso a la información es otra de las cosas que debemos de estar observando día con día, ¿no? Es muy sabido que de repente alguien está fuera de la oficina, pero no es muy normal que en Tokio estén bajando un documento importante de la organización a las 3 de la mañana, y es ahí donde nosotros también podemos darles visibilidad. Y obviamente el acceso y el tiempo, que va muy de la mano con el punto anterior, el acceso de la información y en el tiempo y horarios, ¿no? No es común que alguien esté bajando información, a lo mejor un domingo a las 3 de la mañana o a lo mejor un día festivo. No es común que alguien esté haciendo uso de los repositorios de la información, y obviamente hay que tenerlo vigilado, ¿no? Un poco más de información. El 52% de los ataques que han ocurrido en el último año son de firmas, o son de ataques que no tienen una firma realmente ya identificada, son ataques de día cero. Más de 86.4 billones de dólares son lo que la industria o nosotros de información de la inseguridad hemos gastado a nivel global. 6 billones de usuarios esperan de usuarios de Internet se esperan para el 2022, que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Y obviamente la industria del cibercrimen es muy rentable. Podemos ver que tienen prácticamente daños por más de 6 trillones de dólares, si hablamos en números americanos. Si lo vemos en números latinos, son 6 billones de dólares, que es mucha cantidad de dinero. Y por otro lado, vemos que también se han expuesto demasiados, casi 174 millones de récords o de datos de información en el último año, ¿no? Que también, pues, tener más de 1.5K de ataques o 1.500 ataques o de brechas que fueron exitosas, y tener un robo de más de 174 millones de registros de información es mucho, mucho contenido, y por eso es que la información hoy por hoy es un problema, o el riesgo de la información es un problema global al día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos como OpenText? Es lo que nosotros le llamamos una seguridad proactiva enfocada precisamente a la información. Desde el conocer dónde está la información, el tener la capacidad de descubrir y ubicar dónde están los datos relevantes, dónde está la información que realmente es crítica para el negocio, a través de la identificación y la clasificación de la información. Número dos, tener acceso a la información
acceso a los datos estructurados y no estructurados, ya sea en la nube o ya sea en on-premise, a través del monitoreo, dándole un monitoreo continuo a esta información, darle inteligencia a nuestras áreas de seguridad, inteligencias para poder hacer una remediación y una investigación proactiva hacia cualquier ataque informático, darle obviamente darle la forma como número 4, darle una forma automática a la respuesta a los incidentes y obviamente el tema de la resiliencia para poder recuperarnos rápidamente de un ataque informático, para obviamente seguir con la continuidad del negocio. Eh, y esto haciéndolo a través de una administración holística, a través de poderlo hacer todo a través de un mismo agente, poderlo estar activando de una manera fácil para nuestras áreas de seguridad, y haciéndolo de una manera holística. La verdad es que hoy con el crecimiento, y como lo hemos platicado, con el crecimiento de dispositivos afuera, y con el acceso y con el crecimiento de posibles riesgos de la información, es ahí donde, como les comentaba, todo el tema de la investigación digital y lo que le llamamos nosotros el análisis forense, que es prácticamente pues, la ciencia de la evidencia o es la forma en la que nosotros podemos decir que podemos evidenciar qué es lo que nos sucedió en un posible riesgo o en un posible ataque de información. Eh, obviamente es muy importante, como lo mencionaba hace un momento en nuestra lámina de respuesta inmediata, es muy importante tener, aunque nosotros le llamamos, o que se llama en la industria, está muy visto en la industria, la parte de respuesta a los incidentes. Con esto vamos a poder detectar, contener y recuperar la información de forma rápida, que es precisamente el tema de la resiliencia. Es justamente lo que comentábamos hace un momento, es la resiliencia, repito nuevamente, es la forma o la capacidad que tenemos nosotros como áreas de seguridad para poder darle la continuidad de negocio a nuestras empresas, ¿no? Y esto a manera, quizás si lo tratemos de leer, ya sea en inglés o en español, pareciera como un trabalenguas, pero es algo muy cierto. Digo esto, si lo trato yo de leer, obviamente no lo voy a poder decir, pero es más o menos como, eh, y un poco es la suma de las dos cosas que acabamos de presentar o que les acabo de presentar, tanto en el tema de análisis digital o de forencia digital y el tema de respuesta al incidente, es justamente el saber, o muchas veces sabemos o sabemos o creemos saber que tenemos algo, sabemos que está pasando, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos quizá en dónde está pasando, pero no sabemos cómo está pasando. Es más o menos algo así como la interpretación de este slide, pero obviamente es porque a final del día lo que nosotros llamamos o ponemos como concepto, y me parece que es un concepto que ya se está viendo cada vez más al día de hoy, precisamente con todo esto del aseguramiento de la información, es algo que llamamos DFRI, que es el Digital Forensic Incident Response, que es justamente el establecer lo conocido en lo desconocido. Es ahí donde realmente nosotros queremos ponerles un poco la métrica, donde realmente ustedes se puedan preguntar si realmente están ahí, están sabiendo lo que está pasando con los ataques informáticos. Al final del día, escuchábamos también en los ponentes de la mañana que habría que tener un poco de salud en la seguridad, un poco de saneamiento en procesos, un poco de saneamiento en la parte de ciberseguridad. Es justamente eso, es un poco educar a los empleados, educarnos a nosotros mismos hacia dónde es que queremos ir con el tema de seguridad.
hoy por hoy con todo este tema de la transformación digital que se exponenció o que eh, se acortó el tiempo de implementación precisamente por todo este tema de la pandemia, es ahí donde realmente debemos de saber y de poner nuestro granito de arena y obviamente llevar también hacia la gente que toma la decisión a dónde queremos estar en la parte de transformación digital y a dónde queremos estar nosotros en la parte de seguridad informática si queremos saber lo que está pasando realmente en la parte de lo desconocido. Eh, Prácticamente me parece